Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno? Dios. Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis esto? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daba gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este milagro extraordinario, que además había sido precedido por un incidente que podía haber estropeado aquel buen clima que había en aquel momento en torno a Jesús que estaba predicando. Me refiero que tuvieron que romper el techo de la casa. Sería, supongo yo, fácil de romper, de caña, de paja. Tuvieron que romper el techo para meter al paralítico. No sé qué tal le pareció a San Pedro eso, pero Jesús calmó los ánimos enseguida y hizo de aquella ocasión una oportunidad extraordinaria para dar un mensaje. Este milagro nos dice que Jesús es Dios, pero lo dice no solamente por el hecho de que solo Dios puede hacer milagros, sino también por el hecho de que solo Dios puede perdonar pecados. Es lo que le dicen sus habituales, tradicionales críticos y enemigos: solo Dios puede perdonar milagros. Efectivamente, les dijo Jesús, solo Dios puede perdonar pecados, no milagros. Solo Dios puede perdonar pecados, pero es que también solo Dios puede hacer milagros. Y si Él hace milagros, es que está con Él la fuerza de Dios. Si Él hace milagros, es que Dios respalda sus pretensiones. Es decir, si Él afirma que es Dios y hace milagros, significa que de verdad es Dios. Y si Él afirma que es Dios y perdona los pecados, que solo los puede perdonar Dios, significa que Él de verdad es Dios. La divinidad de Jesús, la clave de todo. No tenían ninguna duda sobre su humanidad. Conocían a su padre, entonces pensaban que sería su padre natural, a su padre adoptivo, San José. Conocían a su mamá, le veían ahí delante, veían cómo comía, cómo dormía, cómo reía. No tenían duda sobre su humanidad. Lo que quedaba oculto por su humanidad era su divinidad. Y esa divinidad se mostraba en el milagro y en ese otro milagro que es el perdón de Dios. Ahora bien, ahí nos encontramos con otra cuestión, con otro problema, que en esa época yo creo que no lo tenían, sinceramente, pero que hoy sin duda lo tenemos. Consideramos, llenos de soberbia como estamos, consideramos los milagros como un derecho. Tenemos derecho. Piensan muchísimos. Hablo de católicos, por supuesto, no de paganos bautizados. Consideramos que tenemos derecho a que Dios intervenga de forma extraordinaria, modificando las leyes de la naturaleza para solucionarnos los problemas que tenemos. Es un derecho, pensamos, o piensan muchos, es un derecho. Cuando a uno no le dan los derechos que cree él que tiene, se enfada, incluso reclama. Tienes un derecho,
Y si no te lo han dado, si no lo han cumplido, tienes motivos para enfadarte, para poner una demanda, para alejarte de esa persona que no ha dado lo que tú tenías derecho a recibir. Esta es la fuente de muchas crisis de fe. He pedido a Dios que no se muriera esta persona y se ha muerto, me alejo de Dios. Un Dios que no me sirve es un Dios al que yo no sirvo. Un Dios que no hace lo que yo quiero cuando yo lo pido, que no me da lo que yo necesito. Es un Dios que no me interesa. Así estamos. Repito, la soberbia, el primer pecado, la fuente de todos los demás pecados. Y lo mismo pasa con el perdón. Igual, consideramos el perdón como un derecho. Tengo derecho a que me perdones. O, ya te he pedido perdón. Pero es que el perdón es un regalo. Tienes derecho, es verdad que tienes derecho a la justicia. A eso sí tienes derecho, a la justicia. Es decir, tienes derecho a que no te traten peor de lo que mereces. Tienes derecho a que el juicio sea justo. Tienes derecho a que tengan en cuenta los atenuantes de tu comportamiento, las circunstancias. A eso tienes derecho. Pero no tienes derecho a que te perdonen. El indulto, que sería el equivalente civil al perdón, no es un derecho, es una gracia que se pide. Si viéramos las cosas desde esta perspectiva, que es la correcta, primero, consideraríamos el perdón de Dios como algo que hay que solicitar con humildad, no como un derecho a exigir, o como algo que automáticamente se obtiene. Porque cuando vamos a confesarnos, y quizá en esta época de pandemia sea mucho más difícil de lo que es ya habitualmente, cuando vamos a confesarnos pensamos que el esfuerzo de confesarnos, la vergüenza que pasamos al decir he hecho esto o aquello mal, eso hace que el perdón sea debido. Dios nos debe el perdón. Y el precio que yo pago para lograr ese perdón es la vergüenza que paso al confesarme. No es cierto. Dios nos debe justicia, pero el perdón es un regalo, es un don. No teníamos derecho a la sangre derramada de Cristo. No lo teníamos. Y es esa sangre derramada la fuente y el origen del perdón de nuestros pecados. ¿Hay alguien de verdad que se hubiera podido poner allí delante de la cruz, o en el camino al Calvario, o cuando estaba siendo flagelado y coronado de espinas en el pretorio, alguien se hubiera podido poner allí delante de Jesús y le hubiera dicho, debes hacer esto porque yo tengo derecho a ello? La mirada triste del Señor hubiera callado sus blasfemas palabras. Yo no tengo derecho al perdón, es un regalo, es algo que suplico, que pido con humildad. Es algo que necesito, sí, pero que suplico y pido. Y por lo tanto es algo que agradezco. El cumplimiento de los derechos no genera agradecimiento. Recibir favores, sí. Y cuanto más grande es el favor, pues más grande tiene que ser la gratitud. El favor de recibir el perdón de Dios, es decir, el favor de recibir la sangre derramada de Cristo, el favor de que Cristo haya muerto en la cruz en medio de unos dolores que ni nos imaginamos, ese favor solo podemos devolverlo mínimamente con una vida entregada a Él. No tengo derecho al milagro, puedo pedirlo, incluso a veces debo pedirlo, para mí o para los míos. Señor, ayúdame. Te necesito, ayúdame, Señor, ayúdame. Y si no me lo da, de todas las formas, gracias, Señor, porque ya me has dado tanto. Y puedo y debo pedir perdón. Señor, perdóname, soy un pecador. Pero yo sé, eso sí, que Dios me va a perdonar siempre. El hecho de que Dios me perdone siempre no disminuye en nada mi deuda de agradecimiento hacia Él. Tú has muerto por mí, Señor. El sufrimiento tuyo, el dolor tuyo y de tu madre,
es algo que jamás podré pagar lo suficiente. Gracias, Señor, porque me has dado algo a lo que no tenía derecho. Gracias, Señor, porque me has dado la vida. Que así sea.